Estimados hermanos, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar con esta clase número 30 acerca del tercer Elías. Ya nos vamos acercando al final. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe con su Santo Espíritu. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por la vida y la salud que nos das. Perdona nuestros pecados, Padre. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y que nos acompañes en esta clase, en este seminario. Ábrenos la mente, Señor, y danos entendimiento para poder comprender el tema de este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces ya con este seminario número 30 sobre el tercer Elías. El título de hoy lleva Esdras, sacerdote y escriba. Vamos a leer acerca de Esdras el día de hoy. Vamos a ver acerca de Esdras el día de hoy, sacerdote y escriba. Vamos a ver que hay un paralelo entre lo que fue Esdras con el tercer Elías, ¿no? En la obra que se hizo, cuando se regresó a Jerusalén, después de los 70 años de cautiverio y ese traslado que se hace a Jerusalén, primero con Zorobabel, sabemos, ¿no? Luego, cuando Atarjerjes da el decreto en el año 457 a.C., bueno, vamos a ver un poco de esta historia y el contexto que circuncidó a Esdras, ¿no? Vamos, Esdras, sacerdote y escriba. Vamos a leer este libro, ¿no? Bueno, son varios libros, en realidad varias citas. Esta cita está sacada de Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo El desprecio a los pioneros. El desprecio a los pioneros, ¿ah? No hay que despreciar a los pioneros. Justamente una de las obras que hace el tercer Elías es sacar esas verdades que han estado enterradas, ¿no? Que la iglesia adventista lo ha desechado. Dice, no engrimáis las armas contra los soldados de Cristo. Es decir, no vayamos en contra de los siervos de Dios, ¿no? Es lo que nos quiere decir esto. Debemos esgrimir las armas de nuestra milicia contra nuestros enemigos, pero nunca volverlas contra los que se hallan bajo las órdenes de marcha del Rey de Reyes, que están peleando virilmente las batallas del Señor de Señores. Nadie luche contra un soldado a quien el Señor reconoce. Nadie luche contra el tercer Elías, nadie luche contra el siervo de Dios, ¿no? A quien Dios ha enviado para llevar un mensaje especial al mundo y para hacer una obra especial. ¿Mm? O sea, nadie luche contra el siervo de Dios, nadie luche contra el mensajero de Dios, contra el soldado de Dios. Ese mensajero, ese soldado que Dios le encargó una obra especial, nadie luche contra él, contra aquella persona, ¿no? Porque la venganza es de Jehová, así que tengamos mucho cuidado con eso. El Señor vive y reina. Pronto se levantará majestuoso para sacudir terriblemente la tierra. Debe proclamarse ahora un mensaje especial, un mensaje que disipe las tinieblas espirituales y convenza y convierta las almas. Escapa por tu vida, dice Génesis 19:17. Es la invitación que debe darse a los que moran en el pecado. Un gran fervor debe poseernos. No tenemos un momento que perder en críticas y acusaciones. Que aquellos que han hecho esto en lo pasado caigan de rodillas en oración y tengan cuidado de no preferir sus palabras y sus planes a las palabras y los planes de Dios. ¿Mm? Debe proclamarse ahora un mensaje especial, nos dice, que despierte, ¿no? Sigamos. Juan fue llamado a hacer una obra especial. Había de preparar el camino del Señor y enderezar sus veredas. Juan fue el segundo Elías. El Señor no lo envió a la escuela de los profetas y rabinos. Lo apartó de las asambleas de los hombres y lo llevó al desierto para que pudiera aprender de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Dios no quería que él, o sea que Juan, el Bautista, tuviera el molde de los sacerdotes y magistrados. Fue llamado a hacer una obra especial. Por lo tanto, Juan el Bautista no se educó en la escuela de los profetas, ¿no? No se educó con los rabinos, ¿no? Porque no quería Dios que Juan tenga el molde de estos sacerdotes. Es como el tercer Elías, ¿no? No se ha educado en una universidad adventista, en una institución adventista, ¿no? Dios mismo lo ha preparado. Hay muchos paralelos. Ya vamos a llegar a la clase donde vamos a ver mucha relación entre la obra que hizo el primero, el segundo y lo que está haciendo el tercer Elías. Son características inequívocas y únicas que tiene el tercer Elías que lo relaciona con Juan el Bautista y con el primer Elías, ¿no?
Eso lo vamos a ver más adelante todavía, unas cuantas clases más adelante. Sigamos. Nota uno dice, muchas veces en la historia bíblica un rey representa a Dios mismo, es decir, a Cristo mismo. Recordemos al rey del libro de Esther, ¿no? Al rey del libro de Esther, este rey pues puede simbolizar a Dios perfectamente. Por lo tanto, bajo este concepto veremos las declaraciones que hizo el rey en la época de Esdras y Nehemías. Vamos a ver, a comparar a Tarjerjes, ¿no? Que fue el rey que hizo el decreto en el año 457 antes de Cristo, a Tarjerjes Longímano, ¿no? Porque dice que le decían el mano larga, por eso le pusieron Longímano, ¿no? Como un sobrenombre, pero bueno, a Tarjerjes lo vamos a comparar con Dios, ¿no? Es una, simbólicamente, obviamente, porque juega un papel muy importante a Tarjerjes en esto. Sigamos. Nota 2. Luego, también se debe señalar que el tercer Elías no será un pastor ni un dirigente de la iglesia adventista, porque no tendrá el molde de estos sacerdotes y magistrados. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto anteriormente, pero es bueno recalcar esto, ¿no? Sigamos. Como 70 años después que regresó la primera compañía de desterrados bajo la dirección de Zorobabel y Josué, esto ya lo leímos, Artajerjes Longímano subió al trono de Medo-Persia. El nombre de este rey está relacionado con la historia sagrada por una serie de providencias notables. Durante su reinado vivieron e hicieron su obra Esdras y Nehemías. Él fue quien, en el año 457 a.C., promulgó el tercer y último decreto para la restauración de Jerusalén. Sabemos que el primero fue Ciro, el segundo fue Darío, ¿no? Que fue prácticamente el mismo decreto de Ciro, ¿no? Que lo dio validez, y el tercero fue Atarjerjes. Cuando su reinado, perdón, dice, durante su reinado se produjo el regreso de una compañía de judíos bajo la dirección de Esdras. Fue terminada por Nehemías y sus colaboradores la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Se reorganizaron los servicios del templo y grandes reformas religiosas fueron instituidas por Esdras y Nehemías. Hubo una reforma. Ojo, hubo una reforma, ¿eh? Durante su largo reinado, Artajerjes, ¿no? Demostró con frecuencia que favorecía al pueblo de Dios. Y sus apreciados amigos judíos, Esdras y Nehemías, reconocía hombres designados y suscitados por Dios para hacer una obra especial. Es decir, Atarjerjes, el rey en ese momento de Medo-Persia, reconoció a estos hombres que fueron designados y suscitados por Dios para hacer una obra especial. O sea, Atarjerjes sabía que Esdras y Nehemías habían sido siervos elegidos por Dios para hacer una obra específica. Mira, el rey lo tenía claro, ¿eh? Un rey que era rey pues de una nación pagana como Medo-Persia, ¿no? Lo tenía claro, hermanos. Lo experimentado por Esdras mientras vivía entre los judíos que permanecieron en Babilonia era tan singular que atrajo la atención favorable del rey Atarjerjes, con quien habló libremente acerca del poder del Dios del cielo y del propósito divino de hacer volver a los judíos a Jerusalén. Nacido entre los descendientes de Aarón, Esdras recibió preparación sacerdotal. Se familiarizó, además, con los escritos de los magos, astrólogos y sabios del reino medo-persa, pero no estaba satisfecho con su condición espiritual, es decir, Esdras anhelaba más, anhelaba conocer más, quería saber más de Dios, revisar las profecías, ¿no? Anhelaba estar en completa armonía con Dios, deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad divina, de manera que había aplicado su corazón a la búsqueda de la ley de Yahvé y su práctica. Se dispuso Esdras a buscar a Dios, la ley de Jehová. Esto le indujo a estudiar diligentemente la historia del pueblo de Dios, según estaba registrada en los escritos de los profetas y reyes. Esdras era un estudiante de la Biblia también. Escudriñó los libros históricos y poéticos de la Biblia para aprender por qué había permitido el Señor que Jerusalén fuese destruida y su pueblo llevado cautivo a tierra pagana. Esto me recuerda a la historia de Daniel. Cuando Daniel comienza a estudiar las profecías, Daniel se da cuenta, se entera, ¿no? Por las profecías de que el pueblo de Israel iba a ser cautivo por 70 años, ¿no? Por 70 años. Y cuando ya los 70 años se estaban cumpliendo, ¿qué hace Daniel? Daniel ora a Dios. ¿Para qué? Ora a Dios para que pidiendo, ¿no? La promesa de Dios, ¿no? Para que Dios pues libere al pueblo, ¿no? Y es ahí pues donde Dios responde su oración. O sea, ya la profecía decía que Dios iba a liberar al pueblo de Israel, o sea, al pueblo que tenía que regresar a Jerusalén.
Ya la profecía lo decía, así que Dios tenía que cumplir su promesa. Pero Daniel, aún sabiendo eso, oró y le pidió a Dios, ¿no? También es una lección para nosotros, ¿no? Lo mismo hizo Esdras, ¿no? Se puso a buscar la ley de Jehová, se puso a estudiar la Biblia y para adelante, ¿no? Esdras meditó en forma especial en lo experimentado por Israel desde el tiempo que fue hecha la promesa a Abraham. ¿Mm? Experimentó la historia de Israel, lo estudió. Estudió las instrucciones dadas en el monte Sinaí y durante el largo plazo de las peregrinaciones por el desierto. A medida que aprendía cada vez más acerca de cómo Dios había obrado con sus hijos y comprendía mejor el carácter sagrado de la ley dada en el Sinaí, Esdras sentía que se le conmovía el corazón. Experimentó una conversión nueva y cabal y resolvió dominar los anales de la historia sagrada con el fin de utilizar este conocimiento para beneficiar e ilustrar a su pueblo. O sea, Esdras se estaba preparando para ser maestro también, para enseñar a su pueblo. Impresionante, ¿no? Esdras procuró preparar su corazón para la obra que, según creía, le aguardaba. Esdras dice, preparó su corazón porque él creía que Dios tenía una obra para él. Buscaba fervientemente a Dios a fin de ser sabio maestro en Israel. Y mientras aprendía a someter su espíritu y su voluntad al dominio divino, se fueron incorporando a su vida los principios de la santificación verdadera, que en años posteriores, ejercieron una influencia modeladora, no solo en los jóvenes que procuraban sus instrucciones, sino también en todos los que estaban asociados con él. Esdras 7 del 1 al 5 dice, pasadas estas cosas en el reinado de Atarjerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Aquí nos muestra la genealogía de Esdras. Esdras era descendiente de Aarón, de Eleazar y Finés, y vamos a ver quién es Eleazar y Finés y por qué se les nombra, ¿no? Porque la Biblia quiere resaltar esto, ¿no? Que Esdras era descendiente de Eleazar y de Finés. Dice, Esdras es descendiente de Finés y Eleazar. Entonces vamos a ver qué nos dice en Números 25 del 1 al 12. Dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, esta persona que trae la madianita, pues se zurró, ¿no? Se zurró por lo que Israel estaba pasando, ¿no? Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ¿no? Lo menciona acá. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. O sea, ejecutó juicio, ¿no? Agarra la lanza y ejecuta juicio, ¿no? Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. El Finés hace ese juicio, ese acto, ¿no? De matar a este israelita con esa mayanita, ¿no? En este contexto. Entonces, Zorobabel, nota, dice, Zorobabel, Esdras y Nehemías son parte de un mismo espíritu, pero cada uno tiene su propia función. Es decir, Dios escogió a Zorobabel, escogió a Esdras y a Nehemías. ¿Tienen un mismo espíritu? Claro que sí, son parte de un mismo espíritu, es el Espíritu Santo, ¿no? Están unidos ellos, pero cada uno tiene su propia función. Recuerden, ¿no? Una rueda dentro de otra rueda, todos debemos estar unidos en ese gran engranaje que Dios lo conduce, pero cada uno tiene sus dones, sus talentos, y cada uno tiene que hacer su función, la parte que le toca, ¿no? Sigamos. Vamos a ver de dónde viene el nombre de Finés en la concordancia Strong. Vamos a ver de qué palabra hebrea viene
Finés. Finés viene, dice, del hebreo Pinechas, ¿no? Que está en la concordancia Strong, la H6372. Es decir, Finés viene de Pinechas, ¿no? Del hebreo Pinechas. Aparentemente de H6310 y una variante de H5175 que significa boca de serpiente. Pineas, nombre de tres israelitas, Finés. Boca de serpiente. O sea, Finés significa boca de serpiente. ¿Ok? Finés significa boca de serpiente. Sigamos. ¿Qué más? Dice, Pinechas también está relacionada con esta palabra hebrea P, ¿no? P. Dice, DH6284 que significa boca, como medio para soplar, sea literal o figurativamente. Particularmente dice habla, específicamente filo, porción o lado, ¿no? Dice abertura, boca, borde, cara, charla, comer, conforme, conforme a, cuello, decir, dicho, de dos filos, entrada, extremo, filo, habla, jactarse, mandamiento, mandar, mandato, orden, palabra, paladar, parte, pico, porción, según Rivera, ¿no? Entonces, fines dice que significa, viene de la raíz, ¿no? De pinejas, que comparte la misma raíz que P, que significa boca de serpiente, boca, ¿qué más? Viene también de pa, raíz primaria, hincharse, soplar para alejar, esparcir lejos. Viene también de Naghash, dice de H5172, serpiente, o sea, finés está relacionado con boca de serpiente, con serpiente, ¿no? Naghash también dice, ¿no? H5172, pronosticar, ¿no? Generalmente pronosticar. Pronosticar también es como decir profecías, ¿no? Es dar una profecía. Pronosticar también es dar una profecía. Pronosticamos, ¿no? Que la ley dominical viene en 2028. Profecía, ¿no? La ley dominical tiene que venir. Entonces, pronosticar también es dar profecía. Entonces, finés también está relacionado con esto. Serpiente, boca de serpiente, pronosticar. Entonces, vamos a seguir leyendo. Números 21, 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ahí está. Vamos a ver el relato de esta serpiente de bronce que fue levantada en el desierto, ¿no? Porque Finés tiene relación con esto. Pues no hay pan ni agua, dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La gente murmura. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponle sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es decir, esa serpiente sabemos que representa a Cristo, pero también sabemos que Finés, la palabra Finés, el nombre Finés, también tiene relación con serpiente, con boca, boca de serpiente, o sea, tiene relación también Finés con esto. ¿Qué nos está diciendo aquí la Biblia? Dice, el símbolo de la serpiente de bronce es Cristo, eso ya lo sabemos, ¿no? Esdras desciende de Finés, que significa Finés, boca de serpiente. Por lo tanto, dice, Finés significa, ¿qué es lo que significa Finés? Es boca de serpiente. ¿Y qué significa? Es un mensaje dicho con poder y fuerza del Espíritu. Y aquellas personas que reciben este mensaje para luego volverse en contra, entonces Dios los muerde como la serpiente, porque la serpiente es Cristo también. Entonces, Finés viene a ser entonces un mensaje que se dice con poder y con fuerza del Espíritu. Es como decir el mensaje del cuarto ángel. Si la gente va en contra de este mensaje, del cuarto ángel, que tienes que aceptar todo, la doctrina, la verdadera doctrina, si lo aceptas todo, pues bien, ves a la serpiente y vives, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Pero si vas en contra de este mensaje, pues Dios muerde, ejecuta el juicio también. Finés ejecutó juicio. Dios también ejecuta juicio y lo está ejecutando ahora con el juicio de los vivos, ¿no? Estamos ya en el juicio de los vivos. Sigamos. Dios escogió a Esdras para que fuese instrumento del bien para Israel y para que pudiese honrar el sacerdocio.
cuya gloria había quedado muy eclipsada durante el cautiverio, ¿no? Esdras se desarrolló en un hombre de conocimientos extraordinarios. ¿Ah? Esdras tenía conocimientos y era muy inteligente. Y llegó a ser escriba diligente en la ley de Moisés. Estas cualidades hicieron de él un hombre eminente en el reino medo-persa. Llegó a ser Esdras un portavoz de Dios, como un Elías, ¿no? Portavoz de Dios, que educaba en los principios que rigen el cielo a cuantos le rodeaban. Durante los años restantes de su vida, tanto mientras estaba cerca de la corte del rey de Medo-Persia como cuando se hallaba en Jerusalén, su obra principal consistió en enseñar. Elías también enseña. ¿Mm? A medida que comunicaba a otros las verdades que aprendía, aumentaba su propia capacidad para el trabajo. Era hombre piadoso y celoso. ¿Se acuerdan de la profecía de Ellen White sobre el tercer Elías? ¿Qué dirá la gente? Que es muy celoso. ¿Se acuerdan o no? Que la gente dirá que es muy celoso Sí, pues, y que ellos le enseñarán a cómo dar su mensaje. ¿Se acuerdan o no de de esa escrito de Ellen White? Del escrito de Ellen White donde habla sobre el tercer Elías. Entonces, Esdras también era celoso y piadoso. ¿Eh? Se tiene las mismas características que Elías, que el tercer Elías. ¿Estamos, hermanos? ¿Se entiende? sí, pastor. Muy bien. Fue delante del mundo un testimonio del poder que tiene la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria. Los esfuerzos de Esdras para hacer revivir, dice, ¿no?, el interés en el estudio de las escrituras adquirieron carácter permanente por la obra esmerada a la cual dedicó su vida para preservar y multiplicar los escritos sagrados. Esa obra de publicaciones, ¿no? Estaba interesado en que la gente pues se nutra, ¿no?, de la verdadera doctrina. Recogió todas las copias de la ley que pudo encontrar y las hizo transcribir y distribuir. La palabra pura, así multiplicada y puesta en las manos de mucha gente, le comunicó un conocimiento de valor inestimable, ¿no? La obra que hizo Esdras, pues imagínense, ¿no? Similar a lo que está haciendo el tercer Elías hoy en día, el ministerio del tercer Elías. Sigamos, la fe que tenía Esdras de que Dios haría una obra poderosa en favor de su pueblo, le indujo a hablar a Tarjerjes de su deseo de volver a Jerusalén para despertar interés en el estudio de la palabra de Dios y ayudar a sus hermanos a reconstruir la santa ciudad. Cuando Esdras declaró su perfecta confianza en Dios de Israel como el que podía proteger y cuidar a su pueblo, el rey se quedó profundamente impresionado. Comprendía perfectamente que los israelitas regresaban a Jerusalén para poder servir a Jehová, y sin embargo, era tan grande la confianza que tenía el rey en la integridad de Esdras que le manifestó un favor señalado, le concedió lo que pedía y le otorgó ricos donativos para el servicio del templo. O sea, el pueblo de Dios, Esdras, no salió con las manos vacías de Medo-Persia, así como salieron de Egipto, ¿no? En su momento, salieron con donativos. Hizo de él un representante especial del reino medo-persa. Esdras era un representante especial del reino medo-persa. ¿Mm? Es como, si, como dijimos, ¿no? Es como que Atarjerjes tiene la simbología de Dios, de Cristo. Esdras era un representante, ¿no?, de ese reino, ¿no? Y le confirió extensos poderes para la ejecución de los propósitos que había en su corazón. El decreto de Atarjerjes Longímano para la restauración y edificación de Jerusalén, el tercero promulgado desde que terminara el cautiverio de 70 años, es notable por las expresiones que contiene acerca del Dios del cielo, por su reconocimiento de lo que había realizado Esdras y por la generosidad de las concesiones hechas al pueblo remanente de Dios. Artajerjes se refiere a Esdras como sacerdote, escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo. Juntamente con sus consejeros, el rey hizo ofrendas liberales al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y proveyó además lo suficiente para sufragar muchos e ingentes gastos, al ordenar que fuesen pagados de la casa de los tesoros del rey. ¿Mm? Proveyó, ¿no? El rey le da a Esdras muchos donativos, ¿no? Esdras no salió de Medo Persia con nada, salió con muchas cosas, ¿no? Atarjerjes declaró a Esdras, de parte del rey y de sus 7 consultores, el número 7, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prestamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? ¿Mm? Interesante, ¿no? Que dice de parte del rey y de sus 7 consultores. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis a- también se le suele llamar a una parte donde se menciona acerca de los 7 espíritus, ¿no? O sea, 7 consultores, 7 espíritus.
O sea, Esdras está jugando un papel importante aquí. Es el representante de Dios en ese momento, ¿no? Representante de Atarjerjes en ese momento, ¿no? Al permitir a los israelitas que regresaran, Atarjerjes hizo los arreglos necesarios para que los miembros del sacerdocio pudiesen reanudar sus antiguos ritos y privilegios. Declaró: a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, netineos y ministros de la casa de Dios, ninguno puede imponerles tributo, o pecho o renta. También ordenó que se señalasen magistrados civiles para gobernar al pueblo con justicia. De acuerdo con el código judío, estas fueron sus instrucciones. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que tienen noticia de las leyes de tu Dios, y al que no la tuviere, le enseñaréis. Y cualquiera que no hiciere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado, o a muerte, o a desarraigo, o a pena de la hacienda, o a prisión. El que no hiciere la ley de Dios y la ley del rey, sea juzgado. ¿Mm? Se compara, ¿no? Rey a Tarjerjes, en este caso, pues simboliza a Dios, ¿no? Así según la buena mano de su Dios sobre él. Dice, así, según la buena mano de su Dios sobre él, Esdras había persuadido al rey a que proveyese abundantemente para el regreso de todo el pueblo de Israel, así como cualquiera que quisiere de los sacerdotes y levitas, en el reino medo-persa, de manera que los hijos de la dispersión volvieron a tener oportunidad de regresar. Se le estaba dando la oportunidad a ese pueblo de regresar a su tierra, ¿no? A la tierra cuya posesión se vinculaba con las promesas hechas a la casa de Israel. Este decreto ocasionó regocijo a los que participaban con Esdras en un estudio de los propósitos de Dios concernientes a su pueblo. Esdras exclamó: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consultores, y de todos los príncipes poderosos del rey. Sigamos. La promulgación, esta cita es impresionante, ¿ah? Presten atención acá. La promulgación de este decreto por Atarjerjes puso de manifiesto la providencia de Dios. Algunos, algunos, no todos. Se supone que el decreto era para todo el pueblo. ¿Estamos o no? Que tenía que regresar a Jerusalén. ¿Estamos hasta ahí? El Sí, decreto pastor. era... Ok. Pero dice, algunos la discernieron. ¿Por qué no dice todos discernieron? Dice algunos, algunos hermanos. El decreto era que todos salgan de Medo-Persia y vayan a Jerusalén. Pero la escritura dice algunos la discernieron, no todos. Lástima, lástima que no todos puedan discernir el mensaje, ¿no? Algunos la discernieron y gozosamente aprovecharon la oportunidad de regresar en circunstancias tan favorables. Se designó un lugar general de reunión y a la fecha señalada, los que deseaban ir a Jerusalén se congregaron para el largo viaje. Acá nos habla de un lugar general de reunión, punto número uno. Se nos habla de una fecha señalada, punto número dos. Y punto número tres, se nos habla de ir a Jerusalén. Lugar de reunión, fecha señalada e ir a Jerusalén. Y un largo viaje, un largo viaje. Dijo Esdras, júntenlos junto al río que viene a Ahaba. Y acampamos allí 3 días. 3 días, día por 1000 años. ¿Qué pasó 3000 años o qué va a pasar, no? 3000 años después de la resurrección, muerte y resurrección de Cristo. Cristo viene por segunda vez, ¿no? O sea, al terminar el segundo día y al comenzar el tercer día, ¿no? Al terminar el segundo milenio después de la muerte de Cristo, comenzando el tercer milenio después de la muerte de Cristo, al terminar los 6000 años, comenzando el año 7000, Cristo viene. Nos vamos a la Jerusalén celestial, nos preparamos para ese largo viaje a la fecha señalada. Hay una fecha señalada, ¿sí o no? 2031. ¿Captaron el mensaje o no, hermanos? ¿Estamos o no? Sí, Sí, pastor. Muy sí, sí, bien, hermano. muy bien. Pero aquí hay más también, aquí hay más. Sigamos. Nota, dice, al rey y a Esdras los unía el amor por la ley. Al rey y a Esdras los unía el amor por la ley. ¿Mm? Sigamos. Vamos a ver, Ahabá, esta palabrita dice, ¿no? Júntelos junto al río que viene a Ahabá. ¿Qué significa Ahabá? Probablemente de origen foráneo, Ahabá, un río de Babilonia.
¿Qué más? Ahabá también tiene la misma raíz que ajaj. Aparentemente palabra primaria que expresa dolor en forma de exclamación. O, ay, dolor en forma de exclamación. O, dice, ay, cuando te pican con una espina, con una aguja, ay, gritas de dolor. La palabra ajabá significa dolor en forma de exclamación. ¿En qué parte de la Biblia se nos comenta acerca de unos ayes? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? Apocalipsis. Ay del cielo, perdón, ay de la tierra, dice, ¿no? Porque el diablo ha descendido con grande ira, porque faltaban tres ayes, las tres últimas trompetas. Ay, dolor en forma de exclamación. Fecha señalada, los que desean ir a Jerusalén. Ay, vamos a unir estos conceptos. Torres gemelas, a la fecha señalada. Comenzó el juicio de los vivos. Ay, ese ay. Y acampamos allí 3 días, también 30 años, tercer milenio. Segunda venida de Cristo 2031, la Jerusalén espiritual. Esdras era un Elías, hermanos. Y mire la relación que hay con Esdras, con el tercer Elías. Todo este mensaje que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿no? Es impresionante. Este escrito es impresionante. Es impresionante. ¿Se entiende, hermanos? Sí, pastor. Sigamos. Esdras había esperado que una gran multitud regresaría a Jerusalén. Esdras esperaba, ¿no? Que una gran multitud regresaría a Jerusalén, pero como vimos en el escrito anterior, algunos, solo algunos, ¿no? Solo algunos la discernieron, dice. Mira, Esdras había esperado, ¿no? Esdras había esperado que una gran multitud regresaría a Jerusalén, pero se quedó chasqueado por lo reducido del número de los que habían respondido al llamamiento. Qué tristeza. El mensaje del cuarto ángel. Vamos a Jerusalén. Cristo viene a la fecha señalada. Chasqueados por el reducido número de los que responden este mensaje. Muchos que habían adquirido casas y tierras no deseaban sacrificar estos bienes. Amaban la comodidad y estaban perfectamente contentos de quedarse donde estaban. Su ejemplo resultó un estorbo para los que sin esto habrían decidido echar su suerte con la de quienes avanzaban por fe. Había una gran cantidad de gente que no había aceptado el llamamiento. Cuando Esdras pasó revista a la congregación, esto no lo es todo, ¿ah? Acá viene el otro. Cuando Esdras pasó revista a la congregación, se sorprendió al no encontrar a ninguno de los hijos de Leví. Eso era lo peor, que los dirigentes, que eran los levitas, como Esdras, descendiente de Leví, no encontró a ni uno. ¿A quiénes representan los dirigentes? ¿A quiénes representan los levitas? No, a los dirigentes. Dirigentes de la iglesia adventista, las cabezas de la iglesia adventista, que no responden el mensaje, que no responden el llamamiento. ¿Dónde estaban los miembros de la tribu que había sido designada para el servicio sagrado del templo? ¿Dónde estaban los levitas? A la convocación, ¿quién está de parte del Señor? Los levitas debieran haber sido los primeros en responder. Los dirigentes de la iglesia adventista debieron haber sido los primeros en dar este mensaje, porque eso era su responsabilidad. Durante el cautiverio y después de él, les habían sido concedidos muchos privilegios, habían gozado de la mayor libertad para atender a las necesidades espirituales de sus hermanos en el desierto. Habían edificado sinagogas en las cuales los sacerdotes dirigían el culto tributado a Dios e instruían a la gente. Se les había permitido observar libremente el sábado y cumplir ritos sagrados característicos de la fe judaica. ¿Mm? Pero con el transcurso de los años, después de terminar el cautiverio, las condiciones habían cambiado e incumbían muchas responsabilidades nuevas a los dirigentes de Israel. El templo de Jerusalén había sido reedificado y dedicado, y se necesitaban más sacerdotes para atender sus servicios. Había una apremiante necesidad de hombres de Dios para enseñar al pueblo. Es decir, cuando más se necesitaba es donde menos había, ¿no? Y además los judíos que permanecían en Babilonia corrían el peligro de ver restringida su libertad religiosa. Nuestra libertad religiosa va a ser restringida de aquí a muy poco tiempo, ¿no?
mediante el profeta Zacarías y también por lo que habían experimentado poco antes durante los tiempos angustiosos de Esther y Mardoqueo, los judíos de Medo-Persia habían sido claramente advertidos de que debían regresar a su tierra. Había llegado el momento cuando les resultaba peligroso permanecer en medio de influencias paganas. En vista de las condiciones alteradas, los sacerdotes que estaban en Babilonia debieran haber discernido prestamente que en la promulgación del decreto se les dirigía una invitación especial, cuasi obligatoria, ¿no? Para que volviesen a Jerusalén. Ellos fueron los que debieron haber discernido, pero no lo discernieron. Esos dirigentes, lo que dice mi querida Blanca, ¿no? La parábola de la fiesta de bodas, las vírgenes que se quedan dormidas, pero hay uno que no se quedó dormida, ¿no? Hay cinco perdón, de las 10 se quedan dormidas, pero hay cinco que son prudentes y cinco que son insensatas, pero hay uno que no se queda dormido. El que llama, ¿no? El que dice, he ahí viene el esposo, ¿no? Salid a recibirle. Ese es el tercer Elías, ¿no? El que no se queda dormido. Después el resto se durmieron. Sigamos, hermanos, sigamos. Es impresionante es esto, sigamos. Nota, dice, hay un paralelo, ¿no? Lo que expliqué entre el pueblo de Israel que estaba en Babilonia y la iglesia adventista del séptimo día. Pues no todos regresaron a Jerusalén y no todos aceptaron el mensaje. Sigue, ya vamos terminando. El rey y sus principales habían hecho más que su parte para prepararles el camino del regreso. Preparar el camino del regreso. Habían provisto abundantes recursos, pero ¿dónde estaban los hombres? Fallaron los hijos de Leví en un tiempo cuando la influencia de su decisión de acompañar a sus hermanos habría inducido a otros a seguir su ejemplo. Su extraña indiferencia es una triste revelación de la actitud asumida por los israelitas en Babilonia hacia el propósito de Dios para su pueblo. Nuevamente, Esdras se dirigió a los levitas y les mandó una urgente invitación a unirse con su grupo, para recalcar cuán importante era que actuaran prestamente. Envió con su súplica escrita a varios de sus hombres principales y hombres doctos. Mientras que los peregrinos quedaban esperando con Esdras, aquellos mensajeros de confianza se apresuraron a llevar la súplica destinada a atraer ministros para la casa de nuestro Dios. Miren, hay que estar insistiendo, llamándoles, ¿no? Esta súplica fue escuchada. No dice todos, dice algunos de los que habían estado vacilando decidieron finalmente que regresarían. O sea, hay gente que recapacita, pero no todos, fueron algunos. En total llegaron al campamento unos 40 sacerdotes y 220 de los netineos, ¿no? Hombres en quienes Cedras podía confiar como sabios ministros y buenos maestros y auxiliadores. Estos netineos que aparece aquí, por si no lo saben, ¿no? Por cultura general, pues estos netineos eran personas que estaban también dedicadas al servicio del templo, pero que no eran israelitas, ¿no? Eran personas que estaban dedicadas también a a los servicios del templo, ¿no? También se les llama netineos. Todos estaban ahora listos para emprender la marcha. Les esperaba un viaje que duraría varios meses. Los hombres llevaban consigo a sus esposas y sus hijos, así como sus posesiones, además de un gran tesoro para el templo y su servicio. No iban solos, iban con gran tesoro. Esdras, tercer Elías, Esdras, salen con un gran tesoro, ¿no? Es como que el tercer Elías te trae un gran tesoro. Es el mensaje de Tarsis, ese tesoro, esas piedras preciosas, ¿no? El hombre de la escobilla. Acá hay para expandirnos, hermanos. Dice, Esdras sabía que en el camino los acecharían enemigos listos para saquearlos y matarlos a él y a su grupo. Y sin embargo, no solicitó al rey fuerza armada para su protección. Explicó, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Esdras confiaba en Dios, por eso es que no pide ayuda al rey para que le mande un ejército para que los cuiden, porque Esdras decía, no, Dios nos va a cuidar. Dice, en este asunto Esdras y sus compañeros vieron una oportunidad de ensalzar el nombre de Dios delante de los paganos. Quedaría fortalecida la fe en el poder del Dios viviente si los israelitas mismos revelaban una fe implícita en su caudillo divino. Resolvieron, por lo tanto, poner toda su confianza en él, o sea, en Dios. No quisieron pedir guardia de soldados para no dar a los paganos ocasión de asignar a la fuerza del hombre la gloria que pertenece a Dios solo. No podían correr el riesgo de despertar en la mente de sus amigos paganos una duda en cuanto a la sinceridad de su confianza en Dios como pueblo suyo. Adquirirían fuerza no por las riquezas, ni por el poder, ni la influencia de hombres idólatras, sino por el favor de Dios. Serían protegidos tan solo por la observancia de la ley de Dios y por sus esfuerzos para acatarla. Este conocimiento de las condiciones gracias a las cuales continuarían gozando de prosperidad bajo la mano de Dios
añadió una solemnidad más que común al servicio de consagración que celebraron Esdras y su compañía de almas fieles precisamente antes de partir. Esdras declaró al respecto: y publiqué ayuno allí junto al río de Ájaba. Sabemos todo lo que significa Ájaba. Ahí, ¿no? Para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. La bendición de Dios nos hizo innecesaria la prudencia y la previsión. Como precaución especial para salvaguardar el tesoro, Esdras dice: aparté luego 12 de los principales de los sacerdotes y peséles la plata, el oro y los vasos, la ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consultores y sus príncipes y todos los que se hallaron en Israel. A estos hombres de probada fidelidad se les encargó solemnemente que actuasen como mayordomos vigilantes del tesoro confiado a su cuidado. Esdras les dijo: vosotros sois consagrados a Jehová, y santos los vasos y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Velad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de los padres de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa de Jehová. Es decir, Esdras también dio ciertas responsabilidades a ciertas personas, ¿no? Que él sabía que eran fieles, para que puedan, pues, ser vigilantes del tesoro que se les había confiado, ¿no? Y aquí terminamos, hermanos, aquí terminamos con estas dos citas, con estos dos párrafos. Dice: el cuidado ejercitado por Esdras al proveer para el transporte y la seguridad del tesoro de Dios enseña una lección que merece un estudio reflexivo. Se eligieron únicamente personas de carácter fidedigno y aprobado, y se las instruyó con claridad acerca de la responsabilidad que les incumbía. Al designar magistrados fieles para que actuasen como tesoreros de los bienes del Señor, Esdras reconoció la necesidad y el valor del orden y la organización en lo relativo a la obra de Dios. Y acá viene: hay que ser ordenados, ¿no? En la obra de Dios, obviamente, súper ordenados debemos ser. Dice: durante los pocos días que los israelitas se esperaron al lado del río, en el Ahava, se terminaron todos los preparativos para el largo viaje. Escribió Esdras: y partimos del río de Ahava del 12 del mes primero, el día 12 del primer mes, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros, ¿no? O sea, el día 12 del mes primero parten, el cual nos libró de mano de enemigo y de acechador en el camino. El viaje ocupó más o menos 4 meses. De Medopersia, ¿no? De donde estaban, de Babilonia a Jerusalén, 4 meses, 120 días. 120 días, sumamos las cifras: 1 más 2 más 0, nos da 3. 3.000 años, tercer milenio. ¿Ah? Segunda venida de Cristo. Esto nos lleva a la segunda venida de Cristo. Pues la multitud que acompañaba a Esdras, y sumaba en total varios millares de personas, incluía mujeres y niños, y exigía que se avanzase lentamente. Pero todos fueron guardados sanos y salvos. Sus enemigos fueron refrenados de hacerles daño. Su viaje fue próspero, y en el primer día del quinto mes, el número 5, la hora undécima, número de Elías, la obra de Dios, ¿no? Quinto mes, que es entre junio y julio, en verano, en el año séptimo de Artajerjes, llegaron a Jerusalén. ¿Qué simbología hay acá? ¿Qué sucede en el verano? Dice que ellos llegaron a Jerusalén en verano, y ahí todavía no terminaba la cosa, porque ellos tienen oposición de los samaritanos, ¿no? Así que ellos el quinto mes llegan en verano a Jerusalén, pero ahí no termina. Ellos deberían seguir luchando, deberían seguir manteniéndose firmes, porque todavía la prueba no terminaba. Llegan en verano a Jerusalén. ¿Qué significa el verano? ¿Qué se sucede? ¿Qué sucede en verano? En verano lo que sucede es la cosecha, el corte, la separación. Eso es lo que sucede en verano, el corte, separar trigo de la paja, juicio de los vivos. ¿Mm? Dice: el pueblo de Israel llegó a Jerusalén en el quinto mes, es decir, en verano. Se debe recordar que en el verano sucedía la cosecha y se hacía la separación de la paja y el trigo. Entonces, el verano representa el juicio de los vivos, en el que se hace un corte entre los que serán salvos y los impíos. Se debe señalar que Cristo no viene en verano, sino en otoño, cuando ya todo está cortado. Por eso es que otoño después de verano, ¿no? En verano se cosecha, se corta todo y listo, otoño, viene Cristo y recoge a su pueblo. Por lo tanto, la lucha de Esdras y, y su pueblo, ¿no? No acababa aquí.
dado que cuando llegan a Jerusalén, la lucha continuaría, la oposición que tuvieron los samaritanos. No solo por estar en el cuarto ángel, hermanos, y estamos salvos, sino sino que hay un camino por recorrer todavía, ya que todo lo que tenga que ser probado será probado. Ahora estamos en juicio de los vivos, ahora estamos en ese verano, ahora estamos en ese verano, en ese quinto mes, en esa hora undécima, por eso es el quinto mes, verano, hora undécima, corte, ¿ah? Ahora estamos en ese verano. Viene la ley dominical y el corte se va a dar, se está dando también, juicio de los vivos. No por el hecho de pertenecer a la iglesia cristiana, ¿no? Ministerio del cuarto ángel, pues vamos a ser salvos, no es, eso no es así. Ojalá, ojalá, Dios mediante, nos pongamos de nuestra parte con la ayuda de Dios, obviamente, Cristo, para poder ser salvos, hermanos, para poder ser salvos. Y eso es la clase de hoy. Espero que se haya entendido. Ya falta muy poco para terminar, muy poco. Las clases que vienen son clases muy interesantes también. Bueno, ¿se ha entendido, hermanos? Sí, Sí, pastor. Muy bien. Muchas gracias entonces, hermanitos, por su atención. Recomiendo que entren a la página web del Gran Engaño y al canal de YouTube de Víctor San Vicens para que vean otras conferencias aparte de la que estamos mostrando, ¿no? Vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar con esta clase. Vamos a orar. Señor, gracias por habernos dado la oportunidad de compartir tu palabra un día más. Te pedimos que perdones nuestros pecados y que lo estudiado aquí se nos quede, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en este mensaje, a no claudicar, a seguir en esta lucha, en esta prueba. Señor, te pedimos que nos derrames tu Espíritu Santo, que nos des dominio propio, valor, Señor, valentía para seguir peleando junto contigo, Padre, junto con Cristo, esta batalla, Señor. Ayúdanos, por favor, a ganarla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.